En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Estaba pensando que en este mes de mayo, que la Iglesia lo dedica ya desde hace muchísimo tiempo, pues a nuestra Madre Santa María, a profundizar en su misterio, a conocerla, a tratarla con más cariño, a tener detalles de cariño con ella, pues estaba pensando que seguramente una de las oraciones que más le gusta, estoy seguro, es el rosario. Y pensaba que sería bueno para que nos ayude en nuestra devoción personal, tanto para conocerla a ella, como para rezar mejor el rosario, como para tener para ir acercando nuestra vida a la de ella, pues que podemos en este mes ir contemplando los misterios del Santo Rosario, ir haciendo pequeñas reflexiones, meditaciones como las que venimos haciendo, contemplando los misterios del Rosario. Pero claro, vamos a comenzar desde el principio y para eso he tomado, pienso que ya que tenemos un documento tan rico, es cortito, pero es muy rico en contenido, de Juan Pablo II, es una carta apostólica que creo, no recuerdo bien, creo que la escribió en el 2002, que se llama Rosarium Virginem Maria. Y es ahí donde se introducen, a través de esta carta apostólica, donde él propone a la Iglesia que se recen los misterios luminosos o de la luz. Así que voy a ir tomando algunos elementos de esta carta, algunas cosas las iré comentando, otras las leeré, las iré leyendo de la misma y luego iremos avanzando. Y antes de comenzar a recorrer cada uno de los misterios del Santo Rosario, me parece que es importante detenernos un momento y que nos preguntemos, ¿qué estamos haciendo realmente cuando rezamos el Rosario? San Juan Pablo II, en esta carta que te decía, pues nos dice que la vida cristiana, en el fondo, es aprender a contemplar el rostro de Cristo. Decía o dice, no se trata solo de rezar, ni solo de pensar en Jesús, sino de mirarlo con el corazón, de recordarlo, de amarlo, de dejar que su vida entre dentro de nosotros. Claro, cuando rezamos el rosario de esta manera, pues ya nos damos cuenta que las cosas van cambiando. Y aquí aparece una clave fundamental. Nosotros no contemplamos solos, contemplamos con María, porque María es la que mejor ha contemplado a Cristo. Y vaya que sí, porque claro, yo creo que María, más que mirarlo, lo contemplaba y se regocijaba y se llenaba de gozo. Ella vivió cada momento desde la Anunciación hasta la cruz, guardándolo todo en su corazón, meditándolo, volviéndolo a mirar interiormente. Por eso contemplar con María significa algo muy concreto. Aprender a mirar a Cristo como lo miró ella. ¿Y cómo lo miró ella? Pues con amor, con atención, con profundidad, con fidelidad. ¿Cuántas cosas más podríamos decir? Por tanto, es como si María nos enseñara a mirar, como si nos prestara su propia mirada. Y esto es clave. Cuando uno contempla así, de verdad su vida cambia,
poco a poco, uno se va pareciendo a Cristo. En este contexto, entendemos que, ¿qué es el rosario? El Papa dice algo muy fuerte. El rosario es por naturaleza una oración contemplativa. Y dice, si no hay contemplación, pierde sentido. Recuerdo que en una oportunidad, estando en una comunidad rural, mientras esperábamos a la gente, le digo a una persona, bueno, estaría bueno que podamos, los que estamos, que ya estaba llegando gente, pero bueno, en las comunidades rurales pues la gente va viniendo de a poco porque se recorren grandes distancias. Y me dice una persona, bueno, yo voy a rezar, y sacó un rosario y empezó le dijo a la gente, bueno, pónganse todos, pueden tomar asiento, vamos a rezar el Santo Rosario a nuestra Madre la Virgen, palabras más, palabras menos, y empezó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, y después Dios te salve. Entonces avanzaba y me acerco y le digo, oye, ¿sabes qué? Te faltó decir el misterio. Me dice, no, yo el rosario lo rezo, sí los misterios. Me causó mucha gracia, eh, pero, eh, pero la realidad es que pierde el sentido. El rosario es una oración en la que, como dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pues si no se contemplan los misterios, justamente pierde el sentido. No es repetir palabras sin más. No es una acumulación de Ave Marías. El rosario es un camino muy concreto para recorrer la vida de Cristo deteniéndonos en sus misterios. Cada misterio es una escena del Evangelio donde estamos invitados a entrar, a mirar, a quedarnos, a dejarnos tocar. Y la repetición del Ave María tiene un sentido profundo. Dice San Juan Pablo II, crea un clima interior, un ritmo, como un latido que ayuda al corazón a permanecer en el misterio. Por eso bien rezado el rosario es una verdadera escuela de contemplación. Y entonces, si vamos a contemplar a Cristo con María, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿quién es María en el plan de Dios? Vamos a dar un paso más. Porque muchas veces comenzamos, cuando hablamos de María, por sus apariciones, por el rezo del rosario, por Fátima, por Guadalupe, por Lourdes, por las distintas devociones, que hay tantísimas, gracias a Dios. Y todo eso es hermoso. Pero la Iglesia, cuando quiere ir al fondo, empieza más profundo. No pregunta primero qué hace María por nosotros, sino quién es María en el misterio de Cristo. Y allí aparece la gran verdad. María es Madre de Dios. María es Madre de Dios. San Pablo, en la carta a los Gálatas, tiene un texto que nos puede ayudar a ir entrando. Dice así, en el capítulo 4, versículos del 4 al 5. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Vamos a ir entrando en tema. Lo primero que decíamos, ¿ves? Nacido de mujer, dice. Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. María es la Madre de Dios y esto no es un título devocional solamente. No es una expresión afectiva nacida de la piedad popular. Es una verdad dogmática de la fe cristiana. En el concilio de Éfeso
es donde se definió esta verdad. Te leo el Catecismo de la Iglesia Católica que cita el concilio, de Éfeso. En el Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, y dice, entre paréntesis, Theotokos. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Acá podríamos preguntarnos, dice Theotokos. La palabra Theotokos viene del griego Theos, que significa Dios, Tokos, que significa madre, o la que da a luz. Literalmente significa madre de Dios o la que dio a luz a Dios. La razón es clara. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. María no es madre de la naturaleza separada, sino madre de la persona que nació de ella según la carne. No es madre de una naturaleza separada, no es madre solamente del hombre aparte de la divinidad. Es madre de una persona. Y esa persona es el Hijo eterno del Padre, el Verbo hecho carne. Por eso, afirmar que María es Madre de Dios, fíjate que no engrandece primero a María. No. Lo primero que hace este dogma es proteger la verdad sobre Cristo. Decir que María es Madre de Dios es confesar que el niño nacido de María es Dios verdadero y hombre verdadero, una sola persona divina. Porque claro, los hubo y los hay quienes dicen que engendró solamente al hombre y no a Dios. Es una sola persona divina. Si alguno no confiesa que el Emmanuel es verdaderamente Dios y que por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, Theotokos, porque dio a luz según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema, dice el Concilio de Éfeso del año 431. San Juan Pablo II nos enseña que este título es la fuente de todos los demás. Del hecho de que la Virgen es Madre de Dios, derivan todos los demás aspectos de su misión. Si María es inmaculada, si es llena de gracia, si fue asunta al cielo, o sea, cuando rezamos a la Purísima, la Inmaculada Concepción, cuando celebramos la fiesta de la Asunción, son fiestas que emanan de esta realidad. Entonces, si María es inmaculada, si es llena de gracia, si fue asunta al cielo, es únicamente porque es Madre de Dios. No es grande al margen de Cristo, sino por su relación única con Él. Aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo no es otro que el Hijo eterno del Padre, dice el Catecismo. Todo comienza y termina en esta unión inseparable entre la Madre y el Hijo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿No? ¿Por qué esto es importante para nosotros? Lo primero que te podría decir es que es importante porque ya una primera cosa como consecuencia que podemos sacar es que Dios no está lejos. Dios entró
en la verdad de nuestra historia. Dios tiene un rostro, Dios tiene una historia, tiene una madre. Esto significa que cuando una persona reza, esto significa, podríamos decir que cuando tú rezas y cuando yo rezo, no le rezamos a una idea, ni a una energía, ni a una fuerza lejana, sino que rezamos con alguien que ha vivido nuestra vida. Jesús fue un niño, necesitó de su madre, aprendió a hablar, trabajó, sufrió. Por eso, cuando tú sufres, cuando yo sufro, cuando el mundo sufre, cuando estás cansado, cuando estás angustiado, no le hablas a alguien que no entiende, sino a alguien que ha pasado por la vida humana desde adentro. Dios no es un extraño. Dios es alguien. A mí me da mucha pena cuando hablando con personas me dicen de repente, no, yo sé que hay un algo, yo sé que hay un Dios, que hay una fuerza, y no tiene rostro, no tiene nada, y siempre te hablan, además de ese algo, muchas veces, desde un afán, o sea, desde una realidad de justiciero, ¿no? Que ese algo hará justicia. No, mira, Dios nos comprende muy bien, porque ha pasado por esta vida, se ha metido en la historia, y es más, te digo más, se ha metido en tu historia, porque te ha acompañado paso a paso. Es más, antes de que tú nacieras y de que yo naciera, Él ya estaba, estaba contigo, o más bien, tú estabas en su corazón. Como una segunda consecuencia es que nuestra humanidad es sagrada. Si Dios quiso tener una madre, entonces lo humano tiene una dignidad inmensa. El cuerpo, la vida cotidiana, la familia, todo eso que a veces parece pequeño, fue el lugar donde Dios quiso entrar. Un ejemplo muy concreto, Dios no eligió aparecer como adulto poderoso, eligió comenzar como un niño en el vientre de una mujer. Eso cambia la manera de ver. Cambia la manera de ver la vida humana, la maternidad, la fragilidad, Nada de eso es despreciable. Todo puede ser lugar de Dios. ¡Qué maravilla!, ¿no? Una consecuencia más. Si ese niño es Dios, entonces su cruz salva de verdad y su resurrección nos da vida eterna. No estamos siguiendo a un gran maestro solamente. Jesús no es solamente un gran maestro, es un gran maestro. Tampoco seguimos a un ejemplo moral solamente. Estamos siguiendo a Dios mismo que vino a salvarnos. Esto tiene una consecuencia muy concreta. Cuando uno cae, cuando uno peca, cuando uno siente que no puede más, no depende de sus propias fuerzas, sino que puede apoyarse en un Salvador que tiene poder real para perdonar y levantar. Nuestra esperanza no es una idea, es una persona viva. Fíjate, cuando rezamos el rosario, que cuando vamos rezando cada Ave María, estamos meditando estas ideas, pues vamos sacando consecuencias muy importantes para nuestra vida, que pueden iluminar toda nuestra vida. Y lo estamos rezando con María,
que conoció perfectamente a su Hijo, que lo conoce perfectamente y que nos conoce también muy bien a nosotros. ¿Con qué confianza podemos acudir a ella después de tener una caída o cuando nos sentimos solos? Imagino que alguna vez te habrás sentido solo o sola. Yo pienso que los que tenemos ya cierta edad, en más de una ocasión lo hemos sentido. Lastimosamente hay también muchos niños que se han sentido y se sienten muy solos, pero tienen una madre. Tenemos una madre que conoce muy bien a su hijo y conoce el corazón de su hijo. Tenemos una madre. Si ella es madre de Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces ella también es madre nuestra. También lo sabemos. Esto lo sabemos por la Sagrada Escritura, pero también lo sabemos porque, o sea, por lo que dice San Pablo, ¿no? Pero también lo sabemos porque en un momento, pues, el mismo Jesús nos entrega a su madre en la persona del discípulo amado que es Juan. Y esto cambia completamente nuestra relación con María. No es solo una intercesora lejana, no es alguien a quien le pedimos cosas. Es una madre. Es una madre. Y es tu madre. Y es mi madre. Y una madre no solo escucha. Una madre escucha, mira, cuida, acompaña, forma. Así como María cuidó que Jesús creciera, lo alimentó, lo protegió, lo acompañó, también cuida que Cristo pueda crecer en nosotros. ¿Te das cuenta? Cuando nos damos cuenta que en nuestra vida interior, pues, parece que no vamos para adelante, cuando hemos tenido caídas, cuando no nos damos cuenta de que no estamos avanzando o que no nos están saliendo las cosas, pues es una buena ocasión para decirle a nuestra madre: oye, madre mía, ayúdame para que Cristo pueda crecer en mí. Ayúdame, enséñame a acoger a Cristo. ¿Qué puedo hacer para que Él vaya agrandándose en mi vida? ¿Qué puedo hacer para que Cristo vaya ocupando todos los espacios de la vida, de mi vida, que quizás todavía son parte de mi pertenencia? ¿Qué puedo hacer en definitiva para que Cristo reine verdaderamente en mí? Por eso cuando uno reza el rosario, no está solo. Está siendo acompañado por una madre que lo lleva a su hijo. Es una madre que lo lleva a su hijo. Juan Pablo II lo expresa con una belleza sencilla. Dice así: si Jesús es la vida, María es madre de la vida. Si Jesús es la esperanza, María es madre de la esperanza. Si Jesús es la paz, María es madre de la paz. Cuando te das cuenta que en tu vida, pues quizás no hay tanta vida, porque hay quizás mucha tristeza, acude a María. Si te das cuenta que te falta optimismo, que te falta alegría, que estás desesperanzado, que ante las situaciones que la vida te presenta, pues el futuro parece oscuro, pues acude a María. Ella es madre de la esperanza. Cuando te das cuenta que hay conflictos en tu interior, o en tu círculo, o en el mundo, pues acude a María, como dice San Juan Pablo II, porque María es madre de la paz. María es la madre de Dios. Este es el título más grande que posee, y de él dependen todos los demás atributos. Dios podrá hacer, creo que esta cinta, me parece que esta cita, es de San Bernardo. Dios podría hacer un mundo mayor, pero no una madre más perfecta que la de Dios.
Todo comienza aquí. Me parece que es una cita de San Bernardo que la tengo apuntada. Bueno, pero si me he equivocado, pues ya me sabrás disculpar. Pero la cita es preciosa. Fíjate, Dios podría hacer un mundo mayor. Sí, es verdad. Pero no una madre más perfecta que la madre de Dios. Claro, porque Dios, al hacer a María, pues lo puso todo. Puso todo. Todo lo que la dignidad del Hijo exigía. Es su obra de arte. Es la joya más preciosa de la creación. Entonces ahora sí, queremos contemplar a Cristo con los ojos de María. Si queremos rezar el rosario de verdad, tenemos que comenzar aquí, reconociendo quién es ella, dejándonos enseñar por ella, entrando con ella en la vida de su Hijo y desde aquí comenzando nuestro camino por los misterios del rosario. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.